resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. A ti, omnipotente, servimos, a ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran.
omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Porque Cristo es mi tesoro. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Porque Cristo es mi tesoro. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Porque Cristo es mi tesoro. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Con vino y aceite me ungió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Salta, oh fuerte, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, el agua viva que me limpió. Salta, oh fuerte, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, el agua viva que me limpió. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, el agua viva que me limpió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Gracias, Jesús. Bendito seas, Jesús. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite Él me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró.
vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen hoy, Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. De tanto buscar, por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen hoy, Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, eso y mucho
eres mi salvación y mi alegría, eres mi Dios. Te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón, Señor, tú siempre reinarás por todos los siglos. Amén. Señor, tú eres mi canción, la fuerza de mi vida, y tú eres mi salvación y mi alegría, eres mi Dios. Te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón. Señor, tú siempre reinarás por todos los siglos. Amén. Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré Él me ha dado vida eterna.
dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey, Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey, porque Él me ha dado vida eterna. Que Él me ha dado el poder, que Él me ha dado la victoria. Él es mi rey, Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. Proclamado rey. Solo tú eres rey. Nadie es como tú. Solo Cristo es rey. Solo Cristo es mi Señor. Solo tú das vida eterna, seguridad. Solo tú das paz. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza de este día. El día de hoy vamos a tener la continuación del tema que habíamos empezado hace una semana, acerca del texto de Segunda de Pedro. Si me acompaña para poder entrarnos en el texto otra vez y retomar, creo que es bastante interesante lo que de aquí va partiendo. Dice la palabra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 6. Al conocimiento, añadir dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Tratamos sobre la fe, añadirla a la fe virtud, y a la virtud del conocimiento, y la importancia de añadir conocimiento, de entender realmente cuál es la voluntad de Dios. No solamente desea leer o escuchar, sino comprender realmente qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, y qué es lo que de una u otra manera realmente vamos nosotros entendiendo. Algo que muchas veces sucede cuando alguien va aprendiendo de Dios, va conociendo la palabra, es que dice: hermano, yo no lo sé todo. Y es verdad, yo creo que nadie lo sabe todo.
pero conforme a lo que cada uno va escuchando y va recibiendo de parte de Dios, yo creo que es la parte importante, lo que entiendes y lo pones por obra, es lo que va haciendo la diferencia. Cuando alguien entiende algo y lo empieza a vivir, su vida realmente se ve transformada. Cuando alguien sabe mucho, pero no lo vive, pues no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces es importante comprender que lo que yo voy comprendiendo, entendiendo, lo empiezo a vivir, y eso va a añadir a mi vida realmente una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy obedeciéndole a Dios, le estoy obedeciendo la palabra de Dios, y eso es lo que va a hacer que todo esto sea diferente en vida, empezando conmigo, ¿no? Ahora, ya que voy entendiendo cuál es la voluntad de Dios, hay situaciones que nos van a demandar un control, lo que antes no teníamos. Antes actuábamos por emoción, por cómo iban las cosas, por cómo nos sentíamos. Y ahora la idea es aprender a tener un dominio, un control, añadirle eso a nuestra vida, el sujetar nuestras reacciones, nuestras pasiones, y todo esto nos va a conllevar realmente a conocernos a nosotros mismos y aprender realmente a actuar con madurez. Eh, para mucha gente realmente esto no es algo sencillo. Yo creo que para nadie en su momento lo ha sido. ¿Por qué? Porque hay momentos que se salen de control en cuanto a las cosas que estamos considerando. Y habrá siempre alguien a nuestro alrededor, personas con otras actitudes, o inclusive habrá situaciones que no nos esperábamos y que van a hacer que cambie todo la situación, ¿verdad? Toda la situación a nuestro alrededor, todas las características de lo que esperábamos vivir en cuanto a veces la paz, llevar bien las cosas. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a conocer realmente lo que Dios nos dice y poner un freno en nosotros. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algo que Dios provee, que es algo que leíamos inclusive en su momento en segunda de Pedro al principio, si puede leer en casa un poco antes, dice que todas las cosas nos han sido dadas. Él ya ha provisto, Él nos ha dado un espíritu, dice, que tiene poder para vencer las dificultades, para enfrentar las situaciones, ¿verdad? Es lo que demuestra David cuando enfrenta a Goliat. Él no tenía miedo, aunque era una situación de temor para cualquiera, inclusive posiblemente para él al ver al gigante, lo que hace que su reacción sea diferente que la del pueblo era que él conocía a su Dios, él conocía el poder de su Dios, él sabía que inclusive cuando él le refiere al rey Saúl, que él había peleado contra animales salvajes para defender a las ovejas de su padre, es porque él ya tenía una experiencia. Él de alguna manera sabía que Dios lo había respaldado en esa situación y que lo haría en esta ocasión. Entonces, muchas veces cuando empezamos a vivir ciertas situaciones y las empezamos a enfrentar como deberíamos, nos damos cuenta de que Dios no nos va a dejar nunca, ¿no? De que Dios va a bendecirte y te va a ayudar en todas las situaciones complicadas que enfrentes en tu vida. ¿Para qué? Para ayudarte a tener un control en tu carácter, en tu vida, ¿verdad? En tus reacciones. Por eso dice que nos da poder, nos da amor, ¿sí? Nos da un espíritu de amor para entender que a lo mejor todas las circunstancias que están a nuestro alrededor, la gente que de repente viene con un mal carácter, con una mala actitud, también tiene una necesidad y posiblemente está sufriendo, está pasando por un momento muy difícil. Entonces no es que nada más, ¿verdad? Todos nos odien o nos ataquen o nos traten mal. Cambia nuestra forma de pensar
y entonces también cambia nuestra reacción, porque empezamos a ver realmente la necesidad de otros y empezamos a ver que esa persona que posiblemente, ¿verdad?, nos está tratando mal o está actuando mal contra nosotros también tiene una necesidad de Dios. Entonces eso nos lleva a entender, ¿verdad?, que hay un dominio propio, que el Señor lo que nos va a ayudar a hacer es controlar, tener un control sobre nuestras reacciones para poder realmente actuar como Él espera de nosotros. No siempre es algo tan sencillo como esperamos, pero realmente con el respaldo de Dios todas las cosas son más sencillas. Ahí estamos escuchando a un nuevo invitado por aquí de la casa, cerca de la casa. En otro texto también dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando habla de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vuelvo a leer, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? De lo que es natural o que va a brotar en un momento dado en la vida de los que se han acercado a Dios, porque el fruto del Espíritu, lo que nos da Dios, ¿verdad?, tiene que ver con ese tipo de situaciones. Y algo de lo que menciona al final tiene que ver con dos puntos muy particulares. Dice mansedumbre y templanza. La mansedumbre como tal nos da la capacidad, ¿verdad?, de ahora aprender y no solo reaccionar, sino aprender de Dios, de lo que Dios nos enseña, a tener un espíritu manso, un espíritu, ¿verdad?, calmado y que aprenda a ser guiado. Y la templanza tiene que ver, ¿verdad?, con el poder controlar las reacciones, el no deformar nuestro carácter ante las circunstancias o las adversidades, sino aprender a mantenerse, ¿verdad?, de una misma forma, ya sea en las situaciones de extrema alegría, de extrema tristeza, ¿verdad?, en las situaciones más complicadas, mantener un carácter templado. Entonces tiene que ver con aprender a dominar nuestro carácter, aprender a dominar nuestras reacciones en todo lo que nosotros de alguna manera vamos experimentando. ¿Por qué? Porque lo menciona más adelante, no dice que los que con Cristo han sido crucificados, dice, han crucificado también la carne con sus pasiones y deseos. Y obviamente este tipo de situaciones tiene que ver mucho con el aprender a avanzar con Él, el querer caminar con Él, el querer agradarle a Él. Le decía, por eso cuando nosotros empezamos a aprender qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él demanda de nosotros, entonces nosotros también empezamos a actuar, empezamos a cambiar lo que hay en nuestra vida, que a Dios no le agrada ya de forma consciente, porque al final de cuentas cuando Él viene y hace un cambio en nuestros corazones, cambia nuestra forma de pensar y nosotros entonces deseamos agradarle a Dios, pero ahora ya vamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? O sea, cuando un niño, por ejemplo, cuando un niño no alcanza a entender muchas cosas, decía, lo único que intenta hacer es agradar a su padre. Entonces vemos de repente actitudes en los niños, cuando el padre es un padre grosero, un padre que ocupa palabras desagradables, el niño con tal de agradarle va a tratar de usar esas palabras, aunque no entienda lo que significan, aunque no entienda realmente lo que está tratando de hacer el papá, que está ofendiendo en dado caso. Entonces, la idea de crecer en Cristo es no solo empezar a ver lo que otros hacen e imitar sin entenderlo, sino añades conocimiento, sabes qué es lo que Dios te demanda a ti, no solo lo que le demanda a Dios a los demás, sino lo que te demanda a ti, y ahora entonces tú empiezas a actuar, empiezas a añadir ese dominio, ese control, ya sabes por qué no debes de actuar de cierta manera,
ya sabes por qué, ¿verdad? Tienes que controlarte aunque tus emociones o tu cuerpo, ¿verdad? Te pida determinadas cosas de lo que estás acostumbrado a vivir antes del viejo hombre. Ahora tú decides ya con conocimiento el no actuar como antes, sino el actuar conforme a la voluntad de Dios. Empiezas a controlar, ¿verdad? Tu carácter, tus emociones, tus actos, pero tú ya lo decides, tomas dominio de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus ideas, ¿verdad? De tus decisiones. Y aquí es la parte donde empieza a mostrarse realmente una madurez real, donde tú estás avanzando, donde tú estás caminando con Dios por decisión propia. Y vamos a ver un poco más adelante cómo era algo que el Señor marcaba constantemente en cuanto a los que caminaban con Él y de repente se detenía, ¿verdad? Y les pedía algo muy concreto. ¿Por qué? Porque como ya iban avanzando con él lo que no quería, ¿verdad? Era seguidores que nada más estuvieran con él por las bendiciones de la comida u otras cosas, sino porque tuvieran realmente el deseo personal, la voluntad personal de caminar con él. Mucha gente a veces llena grupos por los beneficios que les dan, ¿no? Porque se sienten bien, porque están a gusto, porque les gusta cómo enseñan, pero no están realmente conscientes de lo que les demanda Dios. Y cuando vienen realmente las dificultades, son como esa semilla que fue sembrada entre las piedras, que cuando vienen las dificultades, dice, sale pronto la flor, ¿verdad? Porque dice que hay poca tierra, pero sale rápido por lo mismo, pero que no tiene duración en su corazón, porque cuando vienen realmente los problemas y las dificultades, no quieren realmente someterse a la voluntad de Dios, sino que pues al final de cuentas siguen guiándose por sus deseos y pasiones. Y pueden estar en un grupo, pueden escuchar, pueden leer la Biblia inclusive, pero no es su deseo seguir a Dios, no es su deseo realmente obedecer a Dios. Vamos a leer algunas frases acerca del dominio propio. El dominio propio, una de ellas la menciona Abdul Baha, que es hijo de un fundador inclusive de una religión que tiene sus fundamentos entre el cristianismo, el judaísmo, y que tiene ciertos principios morales, y él mencionaba que la llave maestra del dominio de uno mismo es el olvido de uno mismo. La llave maestra del dominio de uno mismo es el olvido de uno mismo. Y lo único que está haciendo es mencionar lo que el maestro también nos hablaba, ¿no? Que el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará, y el que quiere ganar su vida pues la perderá. O sea, realmente vamos a darnos cuenta de que mucha gente al comprender todo esto, lo único que está haciendo es mencionar lo que Dios de alguna forma también ya nos ha mencionado. La siguiente frase dice: el autocontrol es uno de los distintivos de la persona madura. Se aplica al control del lenguaje, al trato físico de los demás y a los apetitos del cuerpo. Eso lo menciona Joseph Wirtling. El autocontrol es uno de los distintivos de la persona madura. Se aplica al control del lenguaje, el trato físico de los demás y a los apetitos del cuerpo. Una más es de León Tolstoy. No ha habido nunca ni puede haber una buena vida sin dominio propio. No ha habido nunca ni puede haber una buena vida sin dominio propio. Eso lo menciona León Tolstoy. Y una más dice que una de las tareas más difíciles en la vida es la de controlarte a ti mismo. Una de las tareas más difíciles de la vida, dice, es controlarte a ti mismo. Eso lo menciona Kashishan. Y tiene razón en el aspecto de que más bien lo que menos quiere una persona a veces es tener control de sus actos y disciplinarse. Entonces aquí entra una parte en la que le decía, entra la voluntad. Y es donde nos deja ver que el cristianismo no es una cuestión nada más de seguir como borregos, como se comenta regularmente, sino que es una situación en la que tú decides, tomas decisiones sobre tu vida, tomas las decisiones de cambiar, tomas las decisiones de hacer las cosas por voluntad
personal. Dejas de pecar por voluntad personal, dejas de hacer las cosas malas por voluntad personal, empiezas a hacer los cambios por voluntad personal. ¿Por qué? Porque ahora tú ya has decidido agradarle a Dios, lo haces por amor. No es una cuestión por quedarle bien con nadie, le decía, porque inclusive en este tipo de cuestiones, cuando tú empiezas a cambiar, la gente de repente dice que le agradaban más como eras antes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un cierto tipo de trato tuyo, a una manera de ser tuya, y de repente cuando empiezas a cambiar, la gente no siempre va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo porque piensa que es una manipulación, y es en muchos casos, a veces es una verdad, muchos grupos tienden a la manipulación para que la gente haga lo que ellos quieren. Y tenemos que entender una cosa, la obediencia a Dios no tiene que ver con una manipulación, tiene que ver con una decisión personal en la cual tú estés consciente de lo que deseas hacer y para quién lo deseas hacer. No es una cuestión en la que alguien te pueda forzar o te quiera forzar. O sea, si tú no decides hacerlo, o sea, el maestro enseñaba una cosa. Dice, ¿quién que va a construir, verdad, una torre alta no se sienta antes y calcula los gastos para ver si realmente lo va a acabar? No empieza y de repente se queda a la mitad, dice, si no, va a ser la burla de mucha gente. Entonces realmente tiene que ver con esto, ¿no? El Señor regularmente nos instruía en piensa lo que vas a hacer, piensa bien lo que vas a hacer. Maestro bueno, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Le decía por ahí un personaje, ¿verdad? Que en muchos grupos regularmente se conoce esta historia, la del joven rico. Y él empieza a decir que ya ha guardado los mandamientos, que conoce la ley. Y el maestro de repente le dice, bueno, una cosa te falta, ¿no? Vende todos tus bienes y dalos a los pobres. O sea, niégate en cuanto a todo lo que tú realmente deseas y anhelas. Y por voluntad empieza a hacer las cosas para bien de los demás, piensa en los demás, empieza a dejar de pensar solamente en ti. Empieza a darle realmente los principios en una sola frase, ¿no? Decía, ¿quieres saber cómo vas a entrar? Pues haz esto. Entonces dice, hazlo y entonces sígueme, ¿no? Entonces este hombre se fue triste porque no tenía realmente la voluntad de hacer lo que el maestro le estaba pidiendo. Entonces eso puede llegar a suceder, o sea, tenemos que estar conscientes de que cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a decir realmente lo que hay en nuestro corazón, va a ser puesto a prueba. Y entonces nosotros vamos a decidir si estamos dispuestos a seguir con Él o no queremos hacerlo. Entonces sí es importante el considerarlo. Le decía lo que decía este varón al final, una de las tareas más difíciles en la vida es la de controlarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si tú realmente estás convencido de que quieres seguir a Dios, no va a ser difícil. Porque el maestro te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, ha enviado a su espíritu para ayudarnos. Pero si tú no estás convencido, va a ser lo más complicado que pueda haber en tu vida. ¿Por qué? Porque estás luchando contra ti mismo y al final de cuentas no quieres morir a ti mismo. Pues entonces, por eso cuando entendemos los versículos de es necesario nacer de nuevo, o sea, cuando tú naces de nuevo, es algo donde vas aprendiendo, pero es como un bebé, no es que le cueste trabajo, lo está aprendiendo, no lo sabía antes, ¿verdad? No sabía caminar, no sabía hablar, no sabía muchas cosas que está aprendiendo porque al principio está imitando, pero después él decide tomar su propio camino. Y es lo mismo en el cristianismo. Tú al principio vas a imitar, vas a ver a otros, pero es lo que buscas, es lo que deseas, has nacido de nuevo y lo único que quieres es caminar con Dios. Entonces te esfuerzas para aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere que Dios diga? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? De alguna manera, pero lo haces de una forma voluntaria. Mucha gente se queja diciendo, es que Dios te obliga. No, o sea, Dios te pide. Tú decides si lo haces o no. O sea, al final de cuentas, es mejor estar consciente de que vas a batallar y de que vas a luchar contra tu carne, pero que quieres hacer las cosas y quieres guardar realmente lo que Dios te marca, de que vas a pasar por momentos difíciles emocionalmente, físicamente, económicamente, posiblemente sí, pero que estás dispuesto y que has decidido seguir por ese camino y que vas a luchar contra todo ello y vas a salir adelante. Pero cuando una persona no está dispuesta realmente a hacer esto, lo sufre mucho, lo sufre demasiado y al final termina derrumbándose y tirando la toalla y botando todo porque no está realmente convencido de lo que quiere hacer, porque no quiere controlar, para empezar, sus propias emociones, ¿no?
Lo que sigue dice, cuando tú ya aprendes realmente a dominar tus pasiones, aprendes a dominar tu carácter, aprendes realmente a tomar control de ti, lo que sigue es añadir paciencia. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los que, aunque tú decides, le decía, las circunstancias a nuestro alrededor van a estar golpeando, van a estar tratando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras reacciones, y todo eso va a empezar a golpear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia, añadir paciencia. La palabra paciencia, inclusive dentro de una de sus raíces, tiene que ver con aprender a sufrir, aprender a padecer, aprender a soportar. Entonces, muchas veces tenemos la idea, idealizamos el cristianismo y pensamos que una vez que ya has pasado por ciertas situaciones, nunca más vas a volver a pasar por ellas. Y la verdad es que no. Vas a volver a sufrir ciertas situaciones y a lo mejor en diferentes ocasiones y a lo mejor pase mucho tiempo entre una y otra, pero la situación es estarte probando a ti mismo, estarnos probando si realmente es la situación que yo quiero vivir constantemente, ¿no? Es para evitar regresar y confiarnos en nosotros mismos, ¿no? Confiar en nosotros mismos, en que ya la libré y se acabó. No, es aprender a confiar completamente en Dios y constantemente en Dios. Por eso es añadir. O sea, la paciencia tiene que ver con la formación de nuestro carácter, con aprender que no siempre todo va a salir bien, de que muchas veces se van a salir las cosas de nuestras manos. Y aquí es donde usted lo puede ver en personas que se les llama perfeccionistas y que de alguna forma intentan tener control total de toda su vida y que nada se les salga de control. Y cuando algo se les sale de control o algo no está de conforme a sus planes, ¡pum!, estallan y todo empieza a desmoronarse porque son personas que tienen todo bajo cierto control y criterios, pero cuando las cosas se salen de control, o le decía, las circunstancias alrededor o una persona llega y te mueve todo, la gente explota y de repente, por eso los malos tratos, porque como le rompiste sus planes, ¿verdad? En vez de tener paciencia y pues remodificar, ya sea, ¿verdad?, su agenda o las situaciones, a veces pum, te saca todo de lugar y pues nos lleva a tomar decisiones que no deberíamos o nos lleva inclusive a insultar a personas o maldecir o hacer cosas que no deberíamos. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que va a haber cosas que se van a salir de control y que tenemos que tener paciencia en todo ello. No siempre es tan sencillo porque quisiéramos que todo marche bien, ¿verdad? Cuando sale de casa alguien y dice, hoy tengo la disposición de ser amable, hoy me he propuesto el ser una persona que sonría a todo lo que venga y lo primero que viene, ¿verdad?, es un insulto de tu vecino, o lo primero que viene, ¿verdad?, es que tu llanta está ponchada en tu carro, o lo primero que viene es que ningún camión te levanta, o lo primero que viene es todo lo que tú no te esperabas. Entonces empieza a ser probada tu paciencia y es cuando tienes que tomar las decisiones adecuadas. Hay cosas que se van a salir de control y a veces es exactamente en el día que quisiste, ¿verdad?, ser la mejor persona del mundo. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia. Le decía, la paciencia tiene que ver con la lentitud para vengar inclusive los males. Decía, cuando las cosas te salen mal, cuando las cosas no salen como tú quisieras, ¿verdad? Y la gente a veces quiere estallar y gritar y decir, dice que la paciencia va en contra de ello, dice, a letarga, ¿verdad? Pone en lentitud ese tipo de situaciones que intentan salir, dice, para vengar aquello que nos ha puesto a prueba. Y tiene que ver con la palabra griega macrotomía, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la situación realmente de aprender a soportar. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 8, Salmo 103, versículo 8, dice la Biblia, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. Y esta verdad no lo menciona solo una vez, lo menciona varias veces en la Biblia y a veces de diferentes maneras, en las cuales Él nos empieza a marcar, ¿verdad? Que si fuera realmente por una cuestión de venganza, pues con tanta maldad el hombre, él ya hubiera actuado y ya no estaríamos aquí. Pero él es lento, él es paciente para con nosotros, esperando a que todo hombre proceda al arrepentimiento, dice la Escritura. Paciente para con nosotros. Entonces, es algo de lo que tenemos que aprender. Realmente, al final de cuentas, a donde tenemos que llegar es al carácter de Cristo. Y si vemos en la Escritura cómo era él, era muy paciente para con los suyos. Sí había momentos en los que les decía, ¿verdad? Hombres de poca fe, etcétera, porque se requería también algo para que reaccionaran y entendieran que no siempre es que nos haga la tarea el maestro, no siempre es que nos solucione todos los problemas. Tenemos que madurar y tenemos que aprender, conforme a lo que Él nos ha enseñado, a resolver las situaciones que estén a nuestro alrededor también y afrontarlas y tomar las decisiones por justicia que ameriten en cada situación. ¿Qué más dice la Escritura que tenemos que hacer? Dice que tenemos que añadir a esta paciencia piedad. La piedad no solamente es una inclinación a hacer las cosas bien. Dentro de sus significados hay tres palabras que podemos comprender en cuanto a sinónimos de la palabra. Dice que es la devoción, la dedicación y se da por entendido la santidad. Devoción, dedicación, santidad. Y aquí yo creo que con la segunda palabra podemos entender mucho del concepto de santidad. Para mucha gente, cuando se habla del concepto de santidad, sale así como que es como hablar de lo infinito, ¿no? Así, es algo que no alcanzo a comprender por las ideas que podemos traer de la religión. Tiene que ver con este punto, la dedicación, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando los artículos del templo eran dedicados a Dios, eran santificados para Dios, porque su uso exclusivo era para Dios, eran dedicados a Él. Entonces, cuando nos habla de la piedad, añadir piedad, es que nosotros nos dediquemos más de nuestra vida, más de nuestro corazón, más de nuestro tiempo, también a las cosas que le agradan a Dios, a las cosas que son para Dios. Dice en el texto de Marcos 8, ahorita vamos a entender lo que hemos leído de alguna forma en cuanto a las características anteriores y de lo que predicamos en un principio, de cómo el maestro se tomaba el tiempo para decirle a la gente: yo no quiero que me sigan nada más, porque se sientan obligados o porque les voy a dar algo, sino porque estén convencidos de que quieren caminar conmigo. Dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y llamando a la gente y a sus discípulos, no era un llamado solamente a los que estaban caminando con Él, a los que creían en Él. Era un llamado general a toda la gente, ¿verdad? Y a los discípulos. Inclusive en otro de los versículos dice, en otro de los evangelios dice, y llamando a todos, ¿no? Se les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, aquí implica lo que hemos leído, ¿verdad? Añade dominio propio, paciencia y piedad. Aplícate. Niégate a ti mismo. O sea, niégate a ti mismo, ten control de ti, de tus pasiones, de tus decisiones, ¿verdad? Ya no vas a decidir nada más por ti. Tienes que aprender a considerar a Dios, tienes que aprender a considerar a tu prójimo, ¿verdad? Para las decisiones que tú vas a tomar. No puedes pensar solamente en ti. Tienes que negarte a ti. No tienes que hacer las cosas pensando en tu beneficio, en tu placer, sino dice que considerando a los demás. Primeramente, dice la Escritura. Toma tu cruz. O sea, ¿vas a sufrir? Sí. ¿Debes de tener paciencia? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. La cruz de Cristo fue la muerte. O sea, Él tuvo que llegar a la muerte para podernos demostrar que nos amaba. O sea, Él tuvo que tomar un camino muy doloroso
para podernos demostrar que nos amaba. Él tuvo que derramar su sangre para poder demostrar que nos amaba. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar en la cruz nuestros pecados. Él tuvo que derramar su sangre, ser sacrificado, ir al infierno por amor a nosotros. Por eso, cuando dice tomar tu cruz, ¿qué representa para ti tomar tu cruz cuando le dices a tu familia que los amas? ¿Qué representa tomar tu cruz, verdad? Para cuando tú le dices a la gente que realmente le amas. ¿Qué es lo que representa tomar tu cruz cuando le dices a Dios que tú le amas? ¿Qué representa para ti tomar la cruz y tener paciencia en medio de las dificultades cuando las cosas se salen de control, cuando las cosas no salen como a ti te parecieran? ¿Qué es lo que representa tomar tu cruz en su momento? Porque dice que primero tenemos que hacer esto, primero tenemos que negarnos a nosotros, ¿verdad? Tener dominio, tenemos que tomar la cruz, ¿verdad? Añadir paciencia a las circunstancias que vamos a estar viviendo y entonces podemos seguirle y entonces dedicarnos a Él, ¿verdad? Añadir piedad, entonces podemos de una manera ya consciente, ¿verdad? Estar siguiéndole a Dios. O sea, por eso es importante, dice, añade. O sea, aprende no solo conocimiento, sino que ahora tienes que vivirlo, tienes que aplicarlo. Entonces, cuando añades conocimiento, ahora tienes que añadir dominio. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a vivirlo y obviamente eso va a ir en contra de lo que antes estabas dispuesto a hacer o a vivir. Y obviamente va a estar en contra, ¿verdad? De lo que tú soportabas de otros y de lo que aguantabas de otros y de lo que perdonabas en otros. Ahora tienes que tener la capacidad de perdonar, de amar, de sufrir, de padecer y de hacer las cosas conforme a justicia. ¿Por qué? Porque tampoco se trata nada más de estar soportando todo lo que los demás nos dicen. Se trata de ser pacientes, pero también aprender a decir, sabes que no me gusta que me digas esto, no me gusta que hables esto, no me gusta que actúes de esta manera. Oye, ¿por qué no cambias tu forma de ser? Pero ya con paciencia. O sea, no solo es gritar, es decir, es hablar mal, sino con paciencia, ponernos de acuerdo. Dice la Biblia que razonemos con nuestro prójimo. Razonemos con nuestro prójimo. O sea, realmente tiene que ver con ese punto. O sea, tú no vas a razonar con tu prójimo nada si no estás tranquilo. Solo le vas a gritar, le vas a decir, vas a hacer que él actúe como tú esperas que actúe. Pero no vas a tener paciencia para con esa persona, ni vas a entender que necesita a Cristo, y ni vas a entender que esa persona a lo mejor está actuando mal porque no ha comprendido realmente la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Doblar rodillas y empezar a rogarle a Dios también por esa persona. Entonces tiene que ver mucho con ese tipo de cuestiones para poder avanzar. O sea, todavía nos faltan algunas cuestiones que leíamos, pero no vamos a llegar a ellas, ¿verdad? No vamos a llegar para nada al afecto fraternal ni al amor, si no alcanzamos a ver la necesidad de los demás, negándonos primero nosotros mismos, poniendo un freno nosotros a nuestras actitudes, a la situación, ¿verdad? Teniendo paciencia, entendiendo que no todos, ¿verdad? La están viviendo bien. Si yo en ese momento no la estoy viviendo bien, imaginemos lo que están viviendo los demás. O sea, si yo en ese momento no la estoy viviendo bien, o sea, también esa persona a lo mejor no ha vivido bien en su momento, le está yendo mal, está padeciendo, las cosas también se le salen de control, pero la pregunta es, ¿y quién se supone que desea hacer la voluntad de Dios? Si yo digo que quiero hacer la voluntad de Dios, entonces yo tengo que tener la paciencia para ayudarle a esa persona, y entonces vamos a entender cómo puedo seguir añadiendo cada una de las características que me marca la Escritura, ¿verdad? En la vida, en mi vida, y cómo puedo ayudarle a los demás a que puedan vivir ese tipo de vida. ¿Sí? Entonces sí es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque no solo se trata de aprender y de tener conocimiento, se trata de aplicarlo, de aplicar lo que la Biblia nos enseña en todo momento. ¿Le parece si terminamos con una oración? Señor, muchas gracias por la vida que nos das. Muchas gracias por todo lo que tú nos muestras. Y te pedimos que nos des paciencia, que nos ayudes con la paciencia, que nos enseñes, Señor, a mirar hacia adentro de nosotros y conocernos, Señor, para tener dominio en todo lo que hagamos y en todo lo que de verdad se suscite a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
pues que tenga una bonita tarde, que Dios le bendiga a usted y a los suyos. Y primero Dios, vamos a continuar la semana aquí. Hasta luego.